Buenas tardes, saludo a los grupos de primer semestre, primero E, primero F, primero G y primero H que cursan teoría económica. Vamos a utilizar este video para hacer una exposición, para ver otros videos con el uso de una pantalla. De antemano les pido excusas porque pues es un video que está grabado de manera muy normal, con la cámara de mi celular y pues lógicamente no tiene pues edición, no tiene digamos otro tipo de aplicaciones. Todos los grupos tienen que ver el video y empezar a trabajar en la actividad que en la parte final yo les estaré indicando, una actividad muy sencilla que tienen que empezar a aplicar sobre esta temática. La temática que debíamos empezar esta semana ya es la segunda unidad eh, relacionada con la evolución de los sistemas económicos en la historia pues de la humanidad. Entonces, la idea es, al menos esta semana, ver los dos primeros, pues para no ir tan rápido, mientras ustedes me indiquen cómo se sienten con este tema. Es un tema muy sencillo, más un tema de interés de cada uno de ustedes, que le interese pues estudiar qué pasó en esas épocas, qué ocurrió con la evolución de estos sistemas económicos. En primera medida vamos a recordar precisamente que es un sistema económico y pues para esto vamos a ver un video. Como les decía, pues vamos a utilizar una pantalla para ver el video. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video hablaremos sobre qué es un sistema económico. Bien, para hablar sobre el concepto de sistema económico, primero debemos acercarnos a reflexionar sobre algunas preguntas que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho y que en términos prácticos se resumen en dos etapas de la actividad económica. Uno es la producción y otro la distribución. Bien, pensando en la producción, citemos algunas preguntas muy cotidianas. Veamos las siguientes. Comencemos con esta cuestión. ¿Quién indica, ordena o dice qué se debe producir en un país, por ejemplo? ¿Cuántas cantidades de cada bien o servicio se deben producir? Utilicemos un ejemplo. ¿Es mejor producir ropa, encargar la producción o combinar las dos opciones? ¿Quiénes o quién son los propietarios de las empresas? ¿Será el Estado, el sector privado o son mixtas, es decir, propiedad del Estado y del sector privado? ¿Cuál sector es más importante para nuestro país? ¿El sector primario, el secundario, el terciario o tal vez el cuaternario? ¿Y qué tal otra pregunta como ¿deben trabajar humanos o máquinas? ¿O qué tal una combinación de ambas fuerzas? Estas cuestiones nos han surgido en respecto de la producción. Ahora planteemos unas preguntas con respecto de la distribución. Veamos las siguientes. Bueno, analicemos estas 6 preguntas que tenemos planteadas. Comencemos con esta. Dice, ¿el Estado debe pagar por los bienes y los servicios que la gente consume, por ejemplo? ¿O son las personas las encargadas de comprar los alimentos para sus familias? ¿Cómo llegan los bienes y los servicios a lugares apartados? Supongamos un ejemplo. ¿Cómo llegan los computadores desde las ciudades capitales hasta los sectores rurales? ¿Por cuenta de la nación, de las empresas, de las personas? ¿O todos se encargan de costear diferentes desplazamientos? Cuando hablamos de distribución, queremos decir cómo hacer para que la riqueza de un país llegue a las manos de quienes necesitan satisfacer sus necesidades a través del consumo de bienes y de servicios. Pero sigamos con las preguntas. Si se vende petróleo, ¿de quién es ese dinero?
quiénes son las personas más adineradas y por qué razón, y quiénes son las personas más pobres y por cuál razón. Bien, continuemos. Ahora sí, después de plantearnos esos interrogantes, y veamos qué es un sistema económico. Se le llama sistema económico a la forma en que una sociedad organiza la actividad económica en cuanto a la producción de bienes y servicios y la distribución entre los miembros que componen a un país o a una nación. Miren, cada sistema económico se caracteriza por su ordenamiento en términos de la legislación. Apuntémoslo por aquí. Ahora, esta parte legislativa especifica el régimen de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿quiénes son los dueños de los factores de producción? En este caso, tendríamos que decir tierra, trabajo, capital y las habilidades empresariales serían dominadas más por el Estado o por el sector privado, aunque existe una tercera condición que sería de carácter mixto. Entonces, es el Estado el que elabora e impone este ordenamiento legislativo que hemos dicho y se convierte en actor para ciertos ámbitos y en un regulador u observador de otras actividades. Entonces, cuando decimos mixto es que es propiedad del Estado y que es del sector privado. Bien, entonces, el sistema económico sirve, por lo tanto, para determinar qué agentes y en qué condiciones pueden adoptar decisiones económicas. Bien, finalmente, ¿cómo fueron apareciendo los principales sistemas económicos? Miremos cuáles son los más esenciales. Primero, la comunidad primitiva. Hablamos del periodo del Neolítico. Enseguida, el esclavismo, es decir, el trabajo del esclavo para el amo. Posteriormente, tenemos el feudalismo, el trabajo del siervo hacia su amo o su señor a cambio de la protección. Luego tuvimos el mercantilismo. En el mercantilismo recordemos que existía el trabajo de los comerciantes y de los agricultores, y este se basaba en el proteccionismo, es decir, que se cerraban muchas fronteras para que se pudiera producir al interior de una nación. Luego tuvimos el capitalismo. El capitalismo es el trabajo regido por la ley de oferta y demanda. Aquí existe un libre mercado, existe la propiedad privada y se da una gran producción. Casi paralelo tenemos el socialismo, que es una crítica al sistema capitalista, ¿no? Donde existe la eliminación de la propiedad privada y donde se supone que llega al poder el proletariado o el trabajador. Últimamente tenemos la economía mixta, es decir, donde existe la intervención de los recursos privados y los recursos públicos. Educativa te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Bueno, como se dieron cuenta en el video, tenemos el recorderis de lo que es el sistema económico, que es la estructura social con la cual el hombre puede responder a la producción, distribución de los bienes y servicios que requiere la sociedad para satisfacer sus necesidades. Esto a partir del uso de los medios de producción, que ustedes ya saben cuáles son, esto ya lo vimos. Dependiendo del bien, si es un bien agrícola, pues vamos a utilizar la tierra, si es un bien manufacturado, pues la industria con la tecnología y el capital, etc. Entonces, en esa medida el sistema es ese conjunto que interrelaciona estas partes que permite que la sociedad al final pueda garantizar la satisfacción de sus necesidades, empezando desde la esfera global, desde la esfera de la economía de esa sociedad, hasta llegar a cada uno de los individuos. Y por eso la temática de la segunda unidad es precisamente una temática donde vamos a estudiar cómo cada sociedad humana
dependiendo de su época, dependiendo de su fase de desarrollo histórico, pues creó un sistema económico, lógicamente. Debían tener ellos un sistema económico, porque si no, pues lamentablemente la humanidad no hubiera podido perpetuarse. Claro está que si no hubiesen tenido ese sistema económico, pues no hubiesen podido resolver sus necesidades y lógicamente pues hubiese desaparecido el ser humano. Es así de simple para que lo entendamos todos. Entonces cada sociedad, de acuerdo al estudio que han hecho los economistas, sobre todo después del siglo XIX, aquí por ejemplo fueron muy estudiosos los economistas dialécticos, que ustedes ya saben a qué me refiero, es decir, los economistas materialistas, los economistas de carácter objetivo, fueron los que estudiaron cómo iba evolucionando el sistema económico, porque recuerden que para ellos el sistema económico no es fijo, sino que es un sistema económico, lógicamente, que cambia, que es inmutable y que va respondiendo obviamente a las necesidades que tiene la humanidad. La segunda unidad nos plantea tal cual como nos lo muestra el profesor del anterior video, la evolución de esos sistemas en el orden en que aparecieron y en su importancia. Los 6 grandes sistemas son el comunista primitivo, luego sigue el esclavista, luego el feudalista, luego el mercantilista, luego el capitalista y el socialista. Y podemos hablar de una fusión, en algunos casos, de estos dos últimos, que son el capitalismo y el socialismo, que serían los que nosotros tenemos en la actualidad, o que serían los más recientes. Por eso, en esta exposición, pues estaremos haciendo hincapié en los dos primeros. La idea es que ustedes tengan muy claro qué es el comunismo primitivo y qué es el esclavismo, que fueron los dos primeros sistemas económicos con los cuales la humanidad evolucionó. Como lo decía en el video el profesor, pues el comunismo primitivo es el más antiguo. Estamos hablando de la aparición del hombre como especie. Obviamente un hombre que aparece en el Neolítico, como él lo menciona, 10.000, 15.000, 20.000 años antes de Cristo, es decir, una fecha muy antigua, pues se habla de la aparición de esta especie o de los primeros humanoides. Este ser humano, lógicamente, no tiene una gran evolución cultural, ni artística, ni religiosa, ni técnica. Los primeros seres humanos son seres humanos nómadas. Ellos iban desplazándose en el territorio pues, donde surgieron o donde habitaban, pues precisamente para buscar las especies, los alimentos, los animales que requerían para alimentarse, fundamentalmente para vestirse y para sobrevivir. Entonces aquí nos debe quedar claro, si ellos habitaban un litoral, es decir, sobre el océano, pues sus actividades económicas eran las que les daba esa posición geográfica. Es decir, iba a ser la pesca, la explotación de los animales marinos, la explotación de la sal marina, ¿por qué no? Explotar de algún modo ese tipo de recursos. Si ya eran unos habitantes más hacia el interior, hacia una zona más orográfica, con relieve, con montañas, con ríos, con selvas, pues lógicamente ellos iban a apropiarse, era de los recursos que esta naturaleza les daba. Por eso se habla de que esta primera forma económica que utilizaron estos primeros habitantes del comunismo primitivo, pues es una forma económica en realidad de pan coger. Es decir, ellos no transformaban, no cambiaban los productos, no los transformaban de su naturaleza como los proveía la tierra, sino que simplemente los tomaban de acuerdo a sus necesidades. Y como decimos, pues eran fundamentalmente las necesidades primarias, las que les garantizaban su alimentación, su nutrición, su vivienda, protegerse, obviamente, de los animales, ¿por qué no? Habitar un lugar específico, tener unas mini viviendas muy arcaicas y obviamente reproducirse. El comunismo primitivo yo creo que es uno de los sistemas más largos en la historia de la humanidad, a pesar de que no tiene tanta importancia, sí es bastante largo, tiene muchísima extensión en el tiempo. Cronológicamente estamos hablando de miles de años, donde el hombre, a partir de su interacción con esta naturaleza, del desarrollo más amplio de sus capacidades intelectuales, pues fue ya fortaleciendo algunas de las características que tuvo este modelo ya en sus etapas ya de transición y de crecimiento. Una de las primeras que ustedes tienen que tener presente pues fue que ya ellos dejaron de ser tan sedentarios, dejaron de ser tan nómadas
y ya empezaron a ser sedentarios. Es decir, se agruparon en comunidades, de ahí viene el nombre. Estas comunidades, pues ustedes deben entenderlas como tribus, ¿no? Como nos lo han hecho ver, o como todavía habitan algunas tribus en América Latina y en África, todavía encontramos esa especie de comunidad trivial donde habitan unas familias, ellos conviven de manera muy comunitaria. No hay ningún tipo de expresión de mercado, ni de uso del dinero, ni de división de las clases sociales, no hay propiedad privada. La comunidad habita y coopera para que todos tengan alimentos, para que todos puedan satisfacer sus necesidades. Esa es una de las características primordiales que tiene este sistema económico, porque claramente aquí no hay una propiedad, aquí no hay un desarrollo, digamos, de las fases del mercado, no hay el uso del dinero, no hay, digamos, el egoísmo que caracteriza, pues, lógicamente al comercio, a los comerciantes, a esa clase social. No hay clases sociales en este sistema. No sé si estoy siendo claro. Es decir, es un sistema donde la comunidad es completamente primitiva. Eh, Primitiva, entendámoslo bien, no en el sentido de que ellos no tuvieran un conjunto de valores comunitarios y sociales, ¿no? Había una sociedad que se regía, pero sin tener un poder político ni tampoco un poder religioso. Se regía sobre todo por, digamos, condiciones de la edad, ¿no? Se respetaba muchísimo a las personas mayores, a las personas que llegaban a la tercera edad, como le decimos nosotros, a los ancianos. Ellos eran como los que tenían el control social. Esto no les daba tampoco poder, sino que la comunidad confiaba en ellos. Precisamente pues por su mayoría de edad, porque tenían más experiencia, porque conocían mejor cómo se comportaba la naturaleza donde vivían, porque ellos ayudaban a evitar los conflictos y demás. Entonces, esta es como la primera apariencia del comunismo primitivo. Yo creo que todos ustedes lo van entendiendo, les queda claro de que estamos hablando de este primer sistema de la humanidad. Es una humanidad antes de la historia, ¿no? Recuerden, porque ellos no tienen escritura. Entonces recuerden que la prehistoria y la historia pues realmente está limitada por la aparición de la escritura. Entonces, lógicamente, aquí estamos hablando de una sociedad que no escribía, sí hacía unos gráficos, unos grafitos que ustedes los pueden apreciar. En Colombia existen muchos grafitos, incluso aquí en el altiplano cundiboyacense se encuentran, que ellos hacían unas gráficas en las rocas donde expresaban lo que ocurría en sus comunidades, pero pues eso no es lenguaje, no es escritura, simplemente era una expresión muy arcaica de lo que pasaba, de lo que sucedía en su sociedad. Era como una manifestación, ¿no? De lo que ocurre en mi sociedad, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Y pues ya sabemos pues a qué se dedicaban, a las actividades primarias que les daba los recursos naturales donde ellos habitaban. Ya fuera el pan coger, que era tomar los frutos, tomar los alimentos de la tierra, como la tierra los da. La caza, obviamente, aparece, es importante porque el ser humano empieza a alimentarse de la proteína animal, que como ustedes saben, sin entrar en detalles, pues algunos argumentan que el haber empezado a consumir proteína animal, carne, pues hizo la transformación del cerebro humano. Esa es una explicación de los antropólogos. También a la pesca, lógicamente. Ellos se dedicaban a la pesca porque era pues, también muy sencilla. Obviamente cuando los peces en sus ciclos de reproducción pues abundan, entonces los tomaban. Obviamente también, lógicamente tomaban pues los recursos que les daban algunos de los animales, supongo que huevos y todo ese tipo de recursos. Esa es la primera etapa del comunismo primitivo. Luego ya el comunismo primitivo empieza a evolucionar, precisamente en la medida en que el hombre empieza a tener un mayor dominio, digamos, de determinados minerales, de determinados recursos. Aquí estamos hablando de las edades que ustedes yo creo que estudiaron en sus cursos de historia en el colegio, las edades que aparecen, primero del bronce, la edad del hierro, perdón, luego la edad del bronce, y así sucesivamente. Este hombre ya tiene la capacidad de crear unos artefactos. Perdón, lo primero fue también, obviamente, la edad de piedra, ¿no? Donde pues el hombre utilizó unos artefactos con la piedra, porque ellos pudieron producir hachas, producir lanzas, producir ese tipo de recursos que les permitía controlar mejor la naturaleza, controlar más a los animales, les permitió empezar a domesticar los primeros animales, que pues obviamente eso les daba una mayor
un mayor resultado, ¿no? Económico y para satisfacer sus necesidades. Entonces, a partir de estas edades donde aparecen este uso de estas herramientas, pues es que el hombre ya empieza a tener una mayor uso de los recursos naturales y a generar una mayor explotación, principalmente pues de la tierra, ¿no? Entonces entendamos, ya es una fase diferente porque aquí no es lo que la tierra me dé, no es el pan coger, no es que yo tome los recursos como la tierra los suministra, ni como tengo que esperar por las cosechas o por el equilibrio biológico, por el ciclo biológico, sino que ya el hombre los puede interferir, los puede transformar, entonces ya empieza a aparecer una agricultura, ¿no? Una agricultura ya basada en el uso de la tierra, de regar, a utilizar los regadíos para que la tierra fuera más fértil, para que produjera más rápido los alimentos y obviamente pues cazar, domesticar a los animales que lógicamente ya empezamos a hablar de animales superiores, ¿no? Ya mamíferos, porque pues los primeros animales que domesticó el hombre pues como ustedes lo deben saber pues fue por ejemplo la gallina, ese tipo de aves que fue la primera domesticación que se habla, animales pequeños, pero luego ya el hombre puede empezar a domesticar pues lo que es los caballos y pues obviamente el ganado, ¿no? Entonces aquí estamos ya en una segunda fase. Yo creo que les está quedando claro. Ya el hombre empieza a generar obviamente una agricultura más extensiva, ya se ubica en un territorio específico o lógicamente este hombre empieza a buscar tierras porque ya entiende lo que es la fertilidad, ya entiende que se tiene que respetar el clima, que se tiene que acercar más a los ríos porque le permite transportarse más fácilmente y empieza a tener ya un cambio cultural, ¿no? Aquí ya tenemos un cambio cultural, ya hay, digamos, un primer excedente. Aquí ya no es solamente producir para la comunidad y para satisfacer nuestras necesidades, sino que el hombre logra, o algunas de estas comunidades, vamos a decirlo así, tienen más éxito en la explotación de esta nueva agricultura, en domesticar mejor los animales, en ubicarse en una tierra más fértil. Entonces esto les da una ventaja y les permite generar el excedente. Aquí sí ya vemos dentro del comunismo primitivo la aparición de una primera característica de la economía, que es el excedente económico. Recuerden que sin excedente económico, pues lógico, no se va a poder lograr un comercio, no se va a poder lograr expandir las actividades, no se va a poder generar una mayor explotación, crear nuevos productos, elaborar nuevos productos. Y esto ya lo empieza a hacer este hombre primitivo, pero ya agrupándose en comunidades más amplias, ya generando un cambio cultural, ya generando un cambio religioso y ya generando unas jerarquías. O sea que aquí sí ya tenemos que ver que se cambia esa primera comunidad primitiva donde no hay diferencias sociales ni diferencias de género entre el hombre y la mujer y los diferentes géneros. Ya en esta etapa sí, ya empieza a haber una diferencia porque los que tienen mejores resultados, los que tienen el excedente, pues obviamente son los que van a tener como ya un poder y van a empezar a controlar las condiciones de esa comunidad, van a empezar a utilizar a otras personas para que trabajen para ellos, van a empezar a tener la posibilidad de hacer trueque con otras comunidades, o sea que esa es otra manifestación también ya de la economía, porque es el trueque, ¿no? Que es como la génesis del mercado. Entonces, esto ya es la segunda etapa que cambia, obviamente, al comunismo primitivo. Vamos a ver un video también de la misma serie que vimos anteriormente, del mismo profesor, un video sobre el comunismo primitivo y ya continuaremos cuando veamos el video. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video hablaremos sobre qué es un sistema económico. Bien, para hablar sobre el concepto de sistema económico, primero debemos acercarnos a reflexionar sobre algunas preguntas que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho